Aquí entre nosotros, pero con Samira Espinosa, la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí le vengo a inspirar a esa linda princesa. Ella es Samira Espinosa y le dicen la tigresa. Esa sí es la dura en comunicación. Aquí entre nos global.com tiene clase, tiene estilo y tiene tomando tilo a todos sus adversarios, porque Samira Espinosa es la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí entre nos global.com, la emisora del momento. No es cotorreo, esto no es cuento. Aquí hay profesionales con variadas entrevistas, apegadas a la verdad y siempre de actualidad. Si se trata de deporte, tenemos buenos cronistas con Torren y Osvaldo, se han consagrado en la pista. Respeto, Samira, para usted. Rey Romero, aquí entre nos global.com, activo con Samira Espinosa. Mi respeto, Samira, para usted. Bien, muy buenas noches a todos los que hoy están en la sintonía en este su programa Aquí Entre Nos con Samira Espinosa, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche y desde la bella ciudad de California en directo y en vivo. Estamos transmitiendo desde la semana pasada en esta su estación Aquí Entre Nos Global Radio. Señores, recordar que hoy es lunes y también que nuestros teléfonos están disponibles a todos los oyentes, el 718-450-8429, 917-651-5012, así como el 718-200-5654. Bien, vamos a recordar, señores, que hoy es miércoles, hoy no es lunes, hoy es miércoles, y recordar que cada miércoles tenemos la sesión con nuestro querido doctor desde el Ecuador, el psicólogo clínico Jorge Pérez, quien nos trae la sesión Hablando con el Psicólogo. Hoy con un interesantísimo tema. Caramba, pero qué tema, qué temazo. ¿Qué será eso que le hablamos, que decimos tanto que es el amor? Eso que se llama amor es el gran tema que trae hoy nuestro gran doctor, nuestro querido doctor Jorge Pérez, quien ya está con nosotros. Mientras voy a tratar de hacer la conexión con Rafael Reyes, que todavía no lo tengo por aquí, pero vamos a dar la bienvenida rápidamente porque no podemos perder ni un minuto de ese interesantísimo tema que tenemos esta noche. Eso que llaman amor. ¿Qué será lo que quiere decirnos el psicólogo con esa la teoría en base clínica? Porque todos los oyentes y todos los seres humanos tienen un concepto muy distinto de lo que es realmente esto que llaman amor. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy? Adelante. Muy buenas noches, Samira. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios estamos bien por aquí y feliz y contenta de escucharlo. Sí, yo también estoy contento y me estoy enterando que estamos saliendo desde Los Ángeles, California. Claro que es decir, sí. nos hemos trasladado al otro lado del Atlántico, al Pacífico. Así mismo es, estamos en el Pacífico, ya usted sabe. Desde la semana pasada, estas son mis vacaciones, realmente en noviembre yo siempre tomo unas vacaciones y vengo aquí a visitar a mi hija, a mis nietos que están por este lado y me paso un mes. Pero esta vez nos trasladamos con todo el equipo de Aquí Entre Nos Global para que la gente, los oyentes, no se pierdan nuestro programa, porque siempre están al tanto. Pero bien, ¿qué es aquello que llamamos amor? En definitiva. Bueno, en definitiva es bastante polémico lo que nosotros queremos más o menos orientar y abordar sobre lo que es el amor. Y en realidad es un tema que abarca mucho y al mismo tiempo hay varios autores, tanto desde la filosofía como desde la psicología, que tratan de dar un punto de vista acerca de lo que nosotros entendemos por ese sentimiento que denominamos amor.
ante todo uno tiene que considerar que muchas veces cuando hablamos de este concepto de amor, generalmente nosotros inmediatamente traemos a nuestra mente posiblemente una persona que nos agrada físicamente, con la cual nosotros queremos tener una relación amorosa, pero ante todo nosotros debemos entender que el amor es un concepto que podríamos decir que se le puede definir desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Es decir, el amor, este concepto de amor abarcaría mucho más de lo que generalmente el sentido común lo puede decir. Podríamos nosotros, ante todo, ampararnos, para mí, en uno de los más grandes psicólogos que ha existido en el siglo XX, que es Erich Fromm, que se le conoce como un psicoanalista normativo que ha tratado justamente desde su obra de dar una explicación a este gran problema existencial. Y para ello justamente se parte de lo que muchos maestros de la vida, como Buda, como Jesucristo, el mismo filósofo Spinoza o Carlos Marx, han tratado de definir el concepto del amor. Es decir, hablando cuantitativamente, al amor lo podemos dividir en diferentes formas de práctica, de actuar. Por ejemplo, nosotros hablamos de amor por la naturaleza, hablamos de amor al prójimo, amor por la patria, amor por el conocimiento, amor erótico, que es generalmente el que más nos interesa a los seres humanos, otro que es un amor filial, en el que nosotros queremos estar en contacto con amigos, con personas con las cuales compartimos determinados nexos y vínculos de amistad. Hay una relación de amor de padres a hijos, de hijos hacia los padres, y un amor que es el amor a Dios. Entonces, como nosotros podemos analizar, existen, vuelvo a repetir, cuantitativamente varios tipos de amor, pero entonces estos incluso cualitativamente tendrían como esencia posiblemente al individuo o a la persona que siente, que experimenta este fenómeno que nosotros llamamos el amor. De ahí la importancia de que justamente estamos citando nosotros a estos grandes maestros espirituales que de una o de otra manera ellos han planteado como una norma de vida, que el amor tiene que empezar prácticamente por uno. Entonces esa sería la base, en cierta forma, de lo que viene a constituirse en la esencia del amor. Si es que uno no es capaz de amarse a uno mismo, de ahí que cuando Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo, en cierta forma no solamente se está refiriendo a otra persona, sino posiblemente ahí nosotros podríamos desdoblar, entre comillas, al prójimo, convirtiéndole al prójimo en un ser vivo y también en otro ser que podría ser incluso la misma naturaleza, como acabamos de explicar. Entonces, la idea fundamental es que para uno aprender a amar a otras personas, a la primera persona que uno tiene que aprender a aceptar, que uno tiene que aprender a conocer, es a uno mismo. Porque si usted no se ama a sí mismo, difícilmente va a poder amar al otro, difícilmente va a poder amar al prójimo, o incluso difícilmente va a poder amar a la naturaleza. Entonces esto incluso nos trae a reflexionar hasta qué punto los ahora 8 millones de habitantes que estamos en el planeta Tierra, y que justamente una noticia el día de ayer decía que una niña de República Dominicana era el habitante del mundo 8,000 millones, ¿no? Que nos pone a reflexionar. Entonces uno se pone a pensar, de esos 8,000 millones que estamos en el planeta, ¿cuántos realmente hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos para de esa forma tener como base esa capacidad para relacionarnos con estos diferentes objetos que llamamos amorosos? En este caso, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de amor a la naturaleza, entonces, si es que amamos a la naturaleza, ¿por qué nosotros participamos de una forma inconsciente en todo este proceso que es el calentamiento global, que se caracteriza porque nosotros hacemos un mal uso de los desperdicios como plásticos, como aceites fósiles, etcétera? Entonces,
nosotros vemos que aparentemente amamos, pero si nosotros nos amáramos, ¿por qué estamos permitiendo que el planeta se caliente? ¿Por qué estamos permitiendo que la naturaleza, que en cierta forma es una parte de nosotros mismos, o nosotros somos una extensión de la naturaleza, por qué permitimos que justamente se vaya deteriorando y con las consecuencias nocivas para muchos animales que habitan en ella? Entonces, posiblemente estamos demostrando que el ser humano no se ha logrado amar a sí mismo y que a lo mejor, como dice el mismo Erich Fromm, el ser humano da más importancia a los aspectos materiales, a los aspectos económicos, porque el amor es un sentimiento que únicamente, entre comillas, satisface al espíritu, entre comillas, únicamente satisface al bienestar personal, pero la gente cree que más valor tiene lo económico. Entonces, de ahí nosotros vemos que el ser humano todavía no ha crecido y no ha salido todavía de su infancia. Por otro lado, estamos hablando del amor hacia el amor filial, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con amigos, con seres queridos. Entonces, la idea central aquí, el ama a tu prójimo como a ti mismo, también se puede convertir en cómo nosotros al relacionarnos con las personas que nosotros consideramos que somos amigos, que son personas a las que aparentemente nosotros estamos brindando nuestro afecto. ¿Hasta qué punto se refleja eso en lealtad? ¿Hasta qué punto eso se refleja en una verdadera solidaridad? Y ahí justamente viene uno de los aspectos importantes cuando nosotros vamos a ir definiendo esto que llamamos amor. Así es, porque fíjese, doctor, antes de que usted continúe, porque cuando coloqué el tema en las redes sociales, muchos me escribieron hasta en privado: wow, qué temazo tú traes hoy. Porque la gente, como usted dice, desde que se habla del amor, se enfoca de una vez en el amor erótico. Y es como usted dice, hay distintos tipos de amor. Entonces, de ahí parte la teoría de que cuando usted está, por ejemplo, con varios amores, vamos a decir el amor de su madre, el amor de su hermano y el amor a su pareja, muchas veces hay un celo profundo, y eso es lo que muchas veces muchos de nuestros oyentes quisieran establecer, que usted establezca aquí el por qué ese celo entre las personas cuando existe un amor hacia una madre que es muy distinto a un amor hacia una pareja, muy distinto a un amor hacia el hijo. Yo he visto casos de padres que tienen celo de la pareja por el amor de esa pareja hacia el hijo. Y viceversa también. Perfecto, y también cuando es a la madre o al padre. Es decir que muchas veces la gente no relaciona ese sentimiento, pero son sentimientos distintos. Esa es una parte. La otra pregunta que tengo por aquí es: ¿usted cree que realmente el amor es un sentimiento o es una elección? Ya, perfecto, verá. O sea, son varias preguntas, pero justamente lo que nosotros tratamos de enfocar es el sentido de que justamente, o sea, estamos hablando de estos tipos de, entre comillas, de amor cualitativamente, como nosotros decimos, ¿no? Y que en cantidad se dividen en varios. Pero una de las prerrogativas o una de las preguntas que nosotros, o afirmaciones que nosotros deberíamos hacernos a nosotros mismos y a las personas que nos escuchan: ¿cuándo nosotros empezaríamos a aparentemente amar a otra persona? Posiblemente el amor al prójimo y el amor a otras personas empezaría cuando no estamos unidos por nexos de sangre, uno. Y segundo, cuando no son necesarios para que yo alcance un objetivo, una meta. Porque de lo contrario, yo lo único que estoy convirtiendo este sentimiento, entre comillas, que llamamos amor, es en un instrumento, en algo utilitario que me permite sacar un beneficio. Entonces yo solamente amo a los que estoy unido, a lo mejor biológicamente por nexos de sangre, porque incluso posiblemente hay una obligación moral, etcétera, etcétera. Y también amo a las personas de las cuales voy a sacar un beneficio. Entonces, lo que nosotros llamamos amor, nosotros lo que tratamos de orientar es a entender que empieza cuando nosotros nos desprendemos posiblemente de ese egoísmo. Pero el primer camino fundamental es amarse a uno mismo. Y para amarse a uno mismo posiblemente es el camino más grave, el camino más difícil que puede emprender el ser humano en su vida. De alguna manera, por ejemplo,
cuando uno estudia todo este proceso de intentar amarse a sí mismo, necesariamente recurrimos justamente a Jesucristo con el famoso mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero de aquí nosotros diríamos entonces, ¿será facilito que yo aprenda a amarme a mí mismo o qué es lo que tengo que hacer? Y ahí justamente nosotros regresamos a esa pregunta que se realizó este gran filósofo griego Sócrates, que vivió aproximadamente 340 años antes de Cristo, más o menos, cuando él, en esa búsqueda incesante por alcanzar los secretos del cosmos, fue a la ciudad de Delfos en búsqueda de los secretos del mismo que estamos hablando, y la respuesta que le dieron las pitonisas fueron realmente sorprendentes cuando le dijeron: tú quieres conocer los secretos del cosmos, entonces conócete a ti mismo. Entonces la idea central en este caso es que si es que yo, Jorge Pérez, quiero aprenderme a amar a mí mismo, tengo que emprender ese camino de conocimiento para saber quién soy, para saber qué facultades tengo, qué cualidades tengo e incluso cuáles son mis defectos, para en este proceso de crecimiento personal ir fortaleciendo esos aspectos positivos que me hacen aceptarme tal y como soy. Si es que soy alto, si es que soy gordo, si es que soy negrito, si es que soy blanquito, si es que soy morenito, etcétera, etcétera, aceptarme tal y como soy. Entonces, en ese sentido, es importante entender que el ser humano no nace sabiendo amar, sino que más bien sería una facultad que uno aprende a ir desarrollando en ese proceso de crecimiento, en ese laboratorio que yo llamo que es la familia, y especialmente en esos vínculos que se van generando con la madre, que se van generando con el padre. Entonces, al mismo tiempo, cuando usted me realiza una serie de preguntas que son bastante complejas, ¿no? O sea, en cierta forma están ligadas al egoísmo, están ligadas al individualismo, están ligadas a la competencia. Nosotros, para poder definir incluso este concepto tan abstracto y tan difícil de definir como es el amor, nosotros debemos definir el tipo de sociedad en la que nosotros vivimos. Y lamentablemente o ventajosamente nosotros vivimos en una sociedad de mercado, donde el mercado genera determinadas pautas para que los seres humanos vayamos desarrollando determinados rasgos de la personalidad que nos permitan ir adaptándonos a esta sociedad y al mismo tiempo reproduciendo este tipo de sociedad. Entonces, en la familia es donde se van a inculcar este tipo de valores que van centrados a relacionarnos, ya sea positivamente o negativamente, en este crecimiento de un niño. Entonces, si nosotros como padres, justamente por el amor, por el eterno cariño que vemos a nuestro hijo que está en proceso de crecimiento, que es una extensión de nosotros y que posiblemente es el que tenemos la esperanza de que en el futuro él va a heredar ese legado de nosotros, tenemos la tendencia a centralizarnos mucho, a exagerar sus cualidades, a veces por sus cualidades físicas, a veces por sus cualidades intelectuales, y sin darnos cuenta, posiblemente inconscientemente, nosotros le vamos haciendo pensar que es el centro del mundo. Y sin darnos cuenta, también debemos considerar que no es lo mismo ser el primer hijo, el segundo hijo, tercer hijo o cuarto hijo, porque cada uno ocupa un lugar especial, y a veces en el tipo de sociedad en la que nosotros vivimos, por algunas razones damos mayor prioridad al primer hijo y al último hijo. A veces, sin darnos cuenta, vamos generando sistemas de inequidad para que estos niños aprendan a desarrollar conductas de egoísmo, de celos, de competencia entre ellos para tratar de alcanzar ese cariño, ese afecto, en este caso de la madre, porque de forma intuitiva sabemos los niños, cuando somos niños, y los niños saben que ellos dependen hasta para su sobrevivencia de esa relación con la madre. Entonces, desde las tempranas edades empieza a irse sembrando esta semillita, este germen, para que el niño posiblemente, si desarrolla algún tipo de rivalidad con su hermano, va desarrollando lo que denominamos celos. Y lógicamente, cuando el niño va creciendo y va haciéndose adolescente, si no hay una orientación, si no hay una guía, este tipo de conductas se van haciendo más profundas en él.
y justamente quieren acaparar la atención, quieren ser el centro del mundo, y eso les lleva de alguna manera a que siempre estén exigiendo mayor atención, y a las personas que posiblemente les ven como una competencia, les ven con esos rasgos así de irritabilidad, de molestia, que les lleva incluso a confrontaciones. Entonces, son algunos aspectos que están presentes en la cultura que nos llevan a todo esto. Entonces, la idea central es ir por lo menos sabiendo que existen diferentes tipos de amor. Por ejemplo, una cosa que debemos de estar completamente claros: Samira tiene una hija. La hija de Samira no tuvo que hacer absolutamente nada para ganarse el amor de su madre. Por el solo hecho de ser su hija, ya tiene el amor incondicional de su madre. Es decir, en ese proceso de que sabemos que es nuestro nexo de sangre, de que desde pequeñita le vemos bastante inválida, que despierta nuestra... O sea, inválida en el sentido de que no sabe valerse por sí mismo, ¿no? Porque el ser humano es del animal, de la naturaleza, que nace más indefenso y que necesita de un mayor tiempo para desarrollarse biológicamente, psicológica y emocionalmente, ¿no? Entonces, un niño no es capaz de protegerse a sí mismo, y eso es lo que hace emerger incluso esos sentimientos de ternura, de dulzura en los adultos, que si eso es sano, permite que esos vínculos de apego vayan desarrollándose positivamente. Pero aquí un hecho fundamental es que una de las características centrales del amor de los padres hacia los hijos es que los hijos no tienen que hacer absolutamente nada para merecerse el amor de sus padres. Entonces, este amor de alguna manera podemos decir que es un poco más pasivo, si bien es cierto que el ser humano está siempre desarrollando capacidades de actividad. Ahora, uno de los amores que más les interesa a las personas es justamente este aspecto ligado al aspecto erótico, que es el que justamente supuestamente nos debe llevar a la felicidad absolutamente a todos. Entonces, vamos a centrarnos, si es que no tiene ninguna pregunta y si es que está satisfecha la pregunta que usted me hizo, Samira, para centrarnos un poco en esto del amor romántico. Sí, antes de pasar a esa etapa, vamos a clasificar, ya que clasificamos más o menos, diría yo, una clasificación de los tipos de amores que hay, pero en esos casos de celo que se derivan de esa diferencia de cariño, vamos a decir, entre madre, padres e hijos y pareja, ese tipo de conflictos que generan, porque traen conflictos que a la larga hay como separación, diría yo. En casos así donde hay conflictos familiares entre hijos que se celan uno con otro por esta parte donde se cree que hay uno de los hijos que quizás recibe más amor que el otro, la pareja, el celo que existe, vamos a suponer que se ve ya, que se nota rotundamente, es tratable ese caso de que se pueda superar esa situación en la familia. Ante todo, Samira, ¿verdad? En algún momento nosotros ya conversamos algo de esto cuando hablamos de los celos, creo que hablamos algo de los celos en la pareja, ¿verdad? En los manuales de clasificación internacional de enfermedades mentales, tanto en el que viene de la Organización Mundial de la Salud como en el DSM-5, hay dentro de lo que son trastornos de la infancia, hay un trastorno que está considerado como trastorno de rivalidad entre hermanos. Sí. Trastorno de rivalidad entre hermanos, y lleva como subtítulo celos fraternos, así se llama, celos fraternos. Entonces, sí. ¿Por qué se produce esto? Justamente es por la inequidad y la injusticia que viene de los adultos, que a veces, vuelvo a repetir, sin darnos cuenta, podemos ir desarrollando preferencias por las cualidades que puede tener uno u otro. A veces incluso hay casos en que algún niño, vuelvo a repetir, puede tener una cualidad especial en el color de los ojos, en el color de la piel, una virtud deportiva, e incluso podría darse el caso de que un niño tenga algún tipo de patología, puede, por ejemplo, epilepsia, pueda que tenga algún problema de tipo orgánico que puede generar mayor atención del papá, de la mamá, y a lo mejor eso hace que desatiendan al otro. Entonces, incluso, vuelvo a repetir, hay formas tan sutiles, ¿no? Pero que los niños captan. Y los niños, al captar eso,
van desarrollando ese resentimiento porque no son objeto de la atracción que buscan por parte de los padres. Entonces, en este caso, todo puede ser modificado, y especialmente mientras son más niños es mucho más fácil, porque volvemos a repetir, ya cuando están en la edad adulta, ese germen que se formó en la niñez va a haber la tendencia a que se reproduzca en la relación de pareja. O sea, justamente en la relación de pareja se replican estos rasgos de inseguridad, de desconfianza, que le hacen a veces incluso pensar que no es merecedor del amor de la novia porque el papá y la mamá no lo hacían. Entonces, uno de los aspectos para nosotros, si queremos orientar, sería ante todo tratar de hacerle un análisis psicológico, tal vez a mamá y a papá, para que ellos, siendo quienes están formando a estos niños, traten en la medida de lo posible de ser lo más justos, los más equitativos en el trato a los niños. Ahora nosotros también vamos a reconocer que cada niño tiene un sistema nervioso central, cada niño tiene una subjetividad, es decir, una forma de pensar, una forma de razonar, una forma de sentir. O sea, pero ante todo vamos a reconocer que mucho tendrá que ver la actitud de los padres, muchas veces incluso la actitud de los abuelos, porque, por ejemplo, yo voy a comentar un caso que estoy tratando hace ya unas 3 semanas de un muchacho que tiene en este momento 12 años. Ha sido el primer nieto por parte de papá, o sea, el papá les da a sus padres el primer nieto. Entonces ese nieto se convirtió en el sol, en el centro del mundo, y este chico piensa que se merece absolutamente todo, es intolerante, quiere que las cosas sean inmediatamente, etcétera, etcétera. Entonces, y este chico tiene 2 hermanos adicionales, son 3, pero por todo ese trato que el niño ha ido desarrollando, incluso fue haciéndose, entre comillas, maleducado, irritable, agresivo, y aprendió con el tiempo de que como él era el niño consentido y tenía que tener todo, cuando empiezan a aparecer los hermanos ya no le pueden dar todo lo que él quería. Y ahora resulta que el niño es el más afortunado del mundo porque cada vez que sale a la calle, qué suerte que tiene, se encuentra una cartera, se encuentra $100, otro día se encuentra $150. O sea, sí me comprende que este amor irracional que a veces el padre lo da de una forma desmesurada porque sobrevaloramos, sobredimensionamos y le hacemos creer que es el centro del universo, porque, vuelvo a repetir, porque ese niño, el único requisito que tiene para ser amado es ser hijo. Entonces, ya a veces los padres nos volcamos exageradamente y podemos hasta desembocar en este tipo de cosas. Entonces, vuelvo a repetir, lo ideal aquí incluso es hasta hablar con los abuelos, con los tíos, para que ese amor que le están dando a su hijo, a su nieto, a su sobrino, sea un amor con límites, para tratar de incluso que el niño comprenda de que el amor tiene que ser muchas veces compartido y que no siempre podemos tener la atención que nosotros requerimos. No sé si es que está claro o... No, claro, clarísimo, como el agua. Este es un tema muy, ¿cómo le diría yo? Muy controversial a la vez de ser tan extenso por lo que trae, porque es que son muchos términos que se derivan de ese tema, de muchos tópicos, diría yo. Por ejemplo, cuando la pareja tiene hijos que son, por ejemplo, de distintos sexos, hay una hembra, hay un varón, que se inclinan muchas veces por la hembra, ya porque es la más chiquita. El varón viene con el recelo, existe ese problema también. Entonces, hay casos en que dicen, pero que tú la prefieres a ella, que tú la prefieres a ella. No, que ella es la más chiquita, no, que ella es la hembra. O sea, que son cosas que se le van quedando a los muchachos en la mente, en la cabeza, y crecen con ese recelo, que porque es la hembra, que porque es la más chiquita, se le favorece, se le deja hacer las cosas que no se le deja hacer al mayor, al varón. Es decir, que son muchas cosas, son muchos términos que hay que ir desglosando, que la gente no entiende muchas veces el por qué. Pero yo les digo, lamentablemente nosotros vivimos en una cultura patriarcal. Exacto. O sea, el ser niño y el ser niña tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque, por ejemplo, en una sociedad patriarcal generalmente
los hombres, por lo menos los latinoamericanos, el sueño es tener el hijo, el primer hijo tiene que ser varón. Sí. Y a veces, si es que no es varón, viene ya una especie hasta de resentimiento, y como a veces somos ignorantes, hasta les echamos la culpa a nuestras mujeres, de que solamente hijas, cuando el hombre es el que pone el sexo. Entonces yo le digo, hay varios factores, ¿no? Pueden haber, vuelvo a repetir, ventajas para el niño, porque el niño, entre comillas, va a tener mayor libertad. Y el niño, por ejemplo, al mismo tiempo, por el hecho de ser hombre, no puede llorar, tiene que demostrar desde chiquito que es bien varoncito. En cambio, la niña, teniendo los mismos accidentes que tiene el niño, tiene el privilegio de llorar, tiene el privilegio de mostrar libremente sus emociones. En cambio, el otro no. Entonces, vuelvo a repetir, lo ideal sería tratar de modificar todas estas pautas de conducta, de comportamiento, sin querer decir que la educación tiene que ser unisex, de ninguna manera, porque cada género merece irle orientando adecuadamente, pero tratando de generar algunos niveles de equidad y de justicia. Los niños entienden muy bien, son muy razonables, por eso desde pequeños, ante todo, es la razón, el diálogo, la comunicación, la asertividad, lo que permite que los conflictos vayan disminuyendo. O sea, los niños y niñas entienden muy bien. Entonces, en este caso, son ante todo los padres, el entorno que les rodea, los que contribuyen a generar este tipo de egoísmos, de competencias que desembocan en el celo patológico, o como es al inicio el celo que se llama el celo fraterno entre hermanos. Entonces aquí son los padres los que tienen que analizar, hacer un mea culpa, una interiorización de cómo se relacionan con ellos. Ahora, doctor, ese celo fraterno entre hermanos y padres, vamos ahora a compararlo con otro celo que yo diría que es el mayor. ¿Qué pasa cuando en la pareja uno de los dos, vamos a suponer el padre o la madre, no rompe aquel cordón umbilical con sus padres, con su familia? Es decir, ese amor desmedido que uno tiene hacia sus padres, llega un momento en que ya tú te casaste, tienes hijos, entonces se hace notar entre tu familia, que ya tú has creado, que aquella es tu base, aquello es lo principal. Es un amor desmedido que tú no te desconectas de allí. O sea, la familia que tú has creado viene siendo como una segunda parte, una tercera parte, porque no te desconectas de allí. Lo que decimos, como ya lo dije, no cortan aquel cordón umbilical. Ese amor, ¿qué pasa entonces con ese celo que hay en la familia sobre aquel amor desmedido, aquel cordón que no se corta nunca? Bueno, ante todo, ahí por ejemplo, nosotros ya estaríamos hablando de un caso patológico, Samira. Sí. En este caso sería de analizar incluso los rasgos de la personalidad, especialmente de la mamá, que es posiblemente quien creó esos nexos de dependencia hacia su hijo para que esté tan íntimamente ligado a su madre. Usted verá, ahí en los manuales de clasificación internacional, volvemos a ellos, hay un trastorno de la personalidad que se llama trastorno de la personalidad por dependencia. En este tipo de trastornos de la personalidad por dependencia, los hijos nunca crecen. Son como el síndrome de Peter Pan, que permanecen niños eternos. Y como niños eternos que son, crecen solamente físicamente, pero psicológica y emocionalmente, siguen atados emocionalmente, especialmente a la figura de la madre. Entonces, al estar atados umbilicalmente a la madre, muchas veces incluso dan prioridad al hogar de origen paterno que a su propio hogar. Exacto. Lo cual necesariamente va a generar una serie de malestares y posiblemente de confrontaciones al interior de la familia. Sí, sí. Recuerde usted, por ejemplo, también. Un celo grande, doctor. Ya, un celo, yo es que eso digo, estamos hablando ya de una patología, porque eso ya no es normal, pues, o sea, yo le digo, verá, con todo respeto, ¿no? La palabra casados significa casa de dos significa casados. Así es. En esta forma se supone que el hombre y la mujer fueron a formar
un nexo, una pareja que se supone que está basado en el amor, en la igualdad, en la equidad. El hecho de que esta pareja asuma esa situación de construir un hogar necesariamente no significa que le va a dejar de amar al papá, no significa que le va a dejar de amar a la mamá, pero eso tampoco quiere decir que va a vivir implicado permanentemente a la mamá, y que en muchos casos incluso sabemos nosotros que estas personas que tienen este tipo de conflictos hasta acuden permanentemente a pedir consejo, qué es lo que deben hacer, cómo deben actuar, y son como marionetas de sus padres. Entonces eso no es correcto. Por eso incluso en el texto que tengo escrito, que es sobre la relación de pareja, yo incluso hago una cita de la Biblia en San Marcos capítulo 10, donde dice que Jesucristo dice que vino a la tierra a separar al hijo de su madre, a la nuera de su suegra. La interpretación psicoanalítica de esta separación no es que les quería confrontar a los hijos contra los papás o a los papás contra los hijos. La parábola quiere decir que Jesucristo lo que quería con esto de separarles a los unos de los otros es que tanto el hombre como y la mujer que han decidido formar una pareja aprendan a madurar, aprendan a crecer como pareja, dándose el afecto y el amor que corresponde, siempre guardando esa individualidad. Pero en este caso, si nosotros estamos hablando de que existe esa dependencia patológica en el que el hijo ya tiene posiblemente un trastorno de la personalidad dependiente, y lógicamente la mamá tiene ese trastorno, pues. Y eso es lo que justamente hace que la mamá de esa persona actúe con egoísmo, con esa ira que le han arrebatado lo que ella considera que es suyo, y ahí viene justamente este celo patológico. Entonces claro aquí sí, lamentablemente hay un nexo. Discúlpenme, mire, ¿cómo puede ser posible? Yo en el libro que escribí ese, imagínense, yo incluso hago la cita de un amigo que yo me quedé impresionado cuando yo tenía aproximadamente 29 años. Yo a este amigo que le cambio el nombre ahí, le pongo de nombre Mario, ¿no? Le cambio el nombre para evitar cualquier tipo de cosa. En una conversación casual que nosotros tuvimos mientras tomábamos unas cervezas, fue algo pero impresionante, que un hombre de 30 años de edad, 31 años de edad, decía, y él era soltero, que hasta esa edad, él para poder dormir, tenía que dormir con la mamá y tomándole del seno, acariciándole el seno a su madre, o de lo contrario no podía dormir. Imagínese usted. Entonces ahí nosotros estamos hablando de lo que en psicoanálisis estaríamos, eso sería una simbiosis. O sea, prácticamente eso ya incluso es una relación incestuosa que ya se excedió. Y tome conciencia, Samira, que cuando nosotros hablamos de incesto, no necesariamente tienen que haber relaciones sexuales, sino que el incesto justamente desde el punto de vista simbólico se da porque el hijo depende exageradamente de la madre y es como que fueran uno. Entonces no han logrado individualizarse ni el uno ni el otro. Entonces por eso decimos que ese adulto que sigue dependiendo de la mamá es como un feto. O sea, es todavía un feto porque todavía no corta el cordón umbilical, y al no cortar el cordón umbilical no crece y no ha logrado nacer psicológica y existencialmente. Lo único que ha nacido es biológicamente. Entonces, en esta relación simbiótica hay dos cuerpos, pero una solamente. Esa dependencia de que aparentemente sin la madre no puede vivir. Y eso va a generar una serie de conflictos al interior de la pareja que posiblemente puede terminar en disolución, a no ser de que la mujer, en este caso, si es que es la dominante, termine asumiendo el rol de la madre y la absorbe completamente y generan otra relación patológica a nivel simbiótico. Entonces, tanto lo uno como lo otro es negativo. Por lo tanto, aquí lo que hay que ayudarle es a esa persona que tiene esta simbiosis y esta personalidad dependiente que madure, y lógicamente él tendrá que aceptar que su mamá tiene que separarse, y la mamá también tiene que aceptar, o de lo contrario están condenados a vivir en enemistad,
y en confrontaciones que pueden disolver el vínculo matrimonial y con las consecuencias más graves si es que de por medio hay hijos, ¿no? Claro, y que la Biblia lo dice. La Biblia dice en Génesis, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Es decir, que muchos Lógico, no pero lo eso le digo, cumplen. pero lamentablemente vuelvo a repetir, mucho tiene que ver especial, o sea, es que por eso, ¿verdad? Es que Samir es tan complejo esto, ¿no? ¿Cuántas madres no se sienten felices con su esposo? Y al no sentirse felices con su esposo, desarrollan un amor neurótico, desarrollan un amor enfermizo en el que ni siquiera aman a su hijo, sino que es como que se escudan en ese hijo, aparentemente brindándole mayor atención, brindándole mayor seguridad, pero ese hijo más bien es un refugio. Y lamentablemente ese hijo refugio es el que termina desarrollando esta serie de conflictos. Y lo terrible es que al crecer este hijo con tanto conflicto, tiene un profundo sentimiento de culpa, porque piensa que la felicidad de la madre depende de lo que él haga y cómo le voy a dejar a mi mamá, cómo voy a ser yo libre. O sea, y si es que la mujer le dice al esposo es que tienes que pensar en nosotros, la mala es la esposa. Ella es la que quiere disolver ese vínculo tan maravilloso. Entonces digo, esto es extremadamente complejo, Samira, pero más o menos hasta ahí le podría explicar para seguir avanzando, a no ser que quiera alguna pregunta más. No, no, claro, porque es como le dije al principio, es un tema muy complejo, muy controversial, con muchas diferencias de opiniones. Por eso cuando dije en las redes sociales el tema que traíamos, muchos me escribieron, oye, pero qué tema, porque decir el amor así por así, no es el amor solamente físico, el amor erótico, es mucho lo que abarca, es realmente un término general en todos los aspectos. Pero pasando ya a la otra Pero, parte que muchos también están esperando sobre el amor de pareja, el amor entre una persona y otra, que es ya un amor muy distinto a lo que ya hemos hablado hasta este punto. Eh, con lo que yo quisiera iniciar, ¿usted cree en el amor a primera vista? ¿Qué es realmente el amor a primera vista? Antes de que usted comience con su verá, tema. antes, antes, antes de llegar al amor por primera vista, posiblemente, bueno, puede haber algunos elementos químicos, puede haber eso, ¿no? Pero en casos excepcionales. Mira, yo ante todo quiero asumir esto de la relación de pareja, o sea, por eso puse que es eso que llamamos amor, porque aquí incluso yo parto desde un punto de vista crítico para tratar de entender si en realidad existe el amor romántico o no existe el amor romántico. Por eso ¿qué es eso que llamamos amor? O sea, ¿por qué a pesar de que los seres humanos tenemos tantas expectativas, ese nivel elevado de estadísticas que nos hablan que cada día son más las parejas que disuelven los nexos? Y justamente uno tiene esa expectativa de que supuestamente uno ama, pero en realidad posiblemente no es amor. Entonces, esa es la polémica a la que yo le voy a orientar y que en cierta forma he preparado y que eso hablo en mi libro para de alguna manera tratar de inducir a la reflexión a todas las personas que nos escuchan, que a lo mejor nosotros tenemos una profunda deformación de lo que creemos que debe ser el amor, cuando en realidad el amor posiblemente es otra cosa. Entonces empecemos con algunas citas que yo he preparado para que, si es que usted quiere alguna ampliación de cada cita que yo haga, por favor me dice, hagamos una ampliación. He tomado de 3 autores diferentes para ir profundizando en esto que llamamos amor, ¿qué mismo es? Entonces, incluso yo tengo una definición propia mía de lo que yo creo que es el amor, que también le voy a leer, y si es que no están de acuerdo, tienen el legítimo derecho, ¿no?, de decir no estoy de acuerdo. Entonces, empecemos con la primera cita. Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende, también ama, observa, ve. Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas, nada sabe acerca de las uvas. Paracelso. No sé si es que quiere que le ampliemos este concepto o pasamos. Sí, siga adelante.
porque yo sé que tenemos mucho. Ya, vamos a otro. Amar quiere decir, y escuche esto, ¿verdad? Porque este es uno de los claves que tiene que ver con lo que vamos a orientar. Amar quiere decir leer libros, memorizar el contenido de los mismos y enunciarlo cuando se dé la ocasión oportuna. Repito, amar quiere decir leer libros, memorizar el contenido de los mismos y enunciarlo cuando se dé la ocasión oportuna. Esta es una cita que he sacado de un autor, Oliver Lubrick, en el que cuestiona si es que existe o no existe el amor romántico. Vamos a la tercera. Werther es un libro que escribió Goethe, este filósofo de finales del siglo XIX, ¿no? Era alemán. Y es famosísimo este libro. Entonces empieza la cita de la siguiente manera. En Werther, ¿es el enamorado quien llora o es el romántico? Cita del lingüista Roland Barthes. Repito, en Werther, ¿es el enamorado quien llora o es el romántico? Roland Barthes. Y ahora le voy a dar mi punto de vista. O sea, más o menos es el concepto que yo he desarrollado desde mi punto de vista, que creo que tiene que ser el amor. Entonces yo parto del principio de que dos personas, basándose en el principio de libertad, aceptan por mutuo consentimiento formar una relación de pareja. Uno de los fundamentos que se acepta de manera tácita es un acuerdo de exclusividad. Yo soy para ti y tú eres para mí, lo cual implica que entran en juego valores éticos como la fidelidad. Por tanto, el amor erótico podría ser definido como la conciencia de la necesidad, reconocimiento, afirmación y legitimación del otro como sujeto, es decir, como ser que se piensa a sí mismo, que pone en juego sus derechos, valores éticos, libertad, psique, afectividad y emociones en la relación de pareja en búsqueda de la meta final, la felicidad. Ese es mi concepto propio de lo que yo creo que es el amor, o sea, porque en el amor se ponen en juego los sentimientos, las emociones, la subjetividad, la libertad, porque en el fondo lo que todos queremos es ser felices. Exactamente. Solamente las personas que a lo mejor tienen algún tipo de patología mental no van a querer ser felices. Entonces no sé si es que ahí tiene alguna pregunta para seguir avanzando. No, está muy claro. Eso está muy claro. Ya. Adelante. Entonces, mira, vamos, o sea, yo parto de una serie de investigaciones, incluso de la psicología rusa, que tiene muchos aportes importantes. Para los psicólogos rusos, la felicidad, imagínense usted y escuche esto, Samira, y las personas que nos escuchan. O sea, el concepto de felicidad para los rusos, tal como lo desarrolla Smolowski, como lo vamos a ver, es como un test. Yo le pregunto a Samira, ¿cree usted en la felicidad, Samira? Y segundo, cuando usted me contesta si es que cree o no quiere o no cree, luego yo le preguntaría, ¿qué es para usted la felicidad? Entonces, para los psicólogos rusos, la felicidad es la super tarea de la vida, a que aspiran a llegar la mayoría de personas. Sin embargo, hay que admitir que esta aspiración tiene un elevado nivel de individualidad, es decir, de subjetividad, ya que lo que hace feliz a una persona no lo hace a otra. Pero hay una especie de consenso social que para ser feliz, uno de los objetivos que debemos alcanzar es el amor verdadero, o también llamado amor romántico, el cual, se diga de paso, ha sido tomado de la literatura. Resalto esta parte, el amor romántico ha sido tomado de la literatura, y en la literatura todo es posible, porque en la literatura nosotros creamos mundos posibles, pero los mundos posibles no son mundos reales ni son mundos efectivos. Desde el punto de vista histórico, el concepto de amor verdadero alcanza su punto culminante en la idea de amor romántico, repito. Entonces aquí vamos a tratar nosotros de entender lo que hablamos de amor verdadero y amor romántico como sinónimos. Entonces, la idea es saber, ¿existe o no existe este amor romántico que es el que tanto buscamos? Las expectativas que depositan los enamorados en alcanzar esta meta mencionada, que es la felicidad y el amor romántico, siempre van cargadas de múltiples interrogantes.
como dice Erich Fromm, en realidad todos los seres humanos estamos sedientos de amor. Vemos una gran cantidad de películas basadas en historia de amores, muchas felices y muchas desgraciadas. Escuchamos cientos de canciones triviales que hablan del amor. Por eso es importante acercarnos a tratar de entender ese concepto que nos ha sido transmitido durante cientos de años a través de las obras universales de la literatura, cuentos de hadas, poesías, pinturas, esculturas y obras musicales. Y desde luego a esto hay que unirle todo ese legado que nos han dado nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, que supuestamente ellos aparentemente alcanzaron el amor verdadero. Entonces, ahora sí, ¿qué es eso entonces, eso que llamamos amor verdadero? Diremos que se caracteriza porque la persona que lo experimenta va a desarrollar un conjunto de sentimientos, emociones, pasiones, percepciones, ilusiones, creencias y pensamientos que sobrepasan la fase racional. Por eso algunos autores dicen que se eleva a una condición de misterio. Más aún si la persona que experimenta esta percepción propia, única e irrepetible de que está sintiendo el verdadero amor es correspondida. Entonces, de forma paradójica o contradictoria, dos personas que son dos seres distintos se van a fusionar en una sola, en la mente, subjetivamente, para convertirse en uno. Entonces, si el amor verdadero es correspondido, se produce una especie de simbiosis perfecta. Aparentemente están sobre todas las cosas. El amor, entre comillas, romántico, va dirigido a una persona exclusiva, la cual va a tener una prioridad especial y absoluta sobre las otras, por lo cual se intenta tener la mayor intimidad posible con ella. Es el compromiso más elevado, que uno lo hace realmente de a de veras, honestamente. Es auténtico, genuino, incondicional y eterno. Porque los amantes cuando recién empiezan, en realidad se hacen la promesa de amarse desde el primer día hasta la muerte, pero de una forma honesta. Posteriormente es lo que va degenerando esta promesa. La persona es amada por su esencia, por lo que ella es interiormente. O sea que para la persona que ama no importa la etnia, no importa la clase social, la situación económica o el aspecto físico. Es decir, en esta etapa no le importa lo exterior y quedaría como algo secundario y accesorio. Entonces, cuando nosotros hablamos de ilusión, nosotros incluso queremos rescatar este concepto de ilusión en el sentido que desarrolla Sigmund Freud en este librito que se llama justamente El porvenir de una ilusión. En el porvenir de una ilusión, uno de los sentidos que le da Freud a este concepto tiene que ver con esa deformación inconsciente que nosotros hacemos de algunos aspectos como el amor. Entonces, en este caso, la deformación en esto que nosotros llamamos en la primera etapa el amor verdadero, habría una especie de deformación de los deseos y una deformación de lo que nosotros llamamos realidad, porque en realidad no le estamos viendo exactamente cómo es la persona, sino como nosotros queremos que sea. Entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cómo es que las personas que creen en el amor romántico, en ese amor verdadero, llegaron a ser enamorados del amor? Entonces, generalmente es en la adolescencia donde los adolescentes creen que saben todo, los adolescentes creen que pueden todo e incluso creen que aman de verdad, lo que de alguna manera nosotros vamos a demostrar que no es amor. Entonces, al llegar a la adolescencia, la mayoría de personas han guardado en sus mentes, han interiorizado en sus mentes todos los conceptos que nos transmitieron desde que éramos niños sobre lo que supuestamente es el amor verdadero. Pues en la mayoría de los casos, los adolescentes ya habrán leído o visto en las pantallas de Hollywood, de la televisión, o algunas de las abuelas habrán relatado las historias de los cuentos de hadas, en las que, entre comillas, las sufrientes princesas
impotentes princesas agobiadas por el maltrato que reciben, sueñan con ser liberadas de madrastras brujas o hermanastras envidiosas de sus extraordinarias facultades de belleza, dulzura, diafanidad y sacrificio. Entonces, estas princesitas son rescatadas del tormento en que vivían por príncipes hermosos, poderosos, valientes, fuertes y apasionados. Estas princesitas reciben el primer beso, entre comillas, del amor verdadero y van a vivir en su reino imaginario una eternidad de felicidad. Y aquí también cabe aclarar una cosa, Samira. ¿Por qué razón es que en la mayoría de cuentos, como por ejemplo La Cenicienta, que ha comido, la Blancanieves y los 7 enanitos, está ella dormida al haber comido un pedazo de manzana? Y justamente es el príncipe azul el que le da el beso del amor verdadero. ¿Qué simboliza eso en el fondo? El estar acostada, Cenicienta, la Blancanieves y en general todas estas mujeres que son rescatadas, están demostrando que la cultura les ha dado un papel pasivo, un papel de ser receptoras, y el hombre es el activo, por eso es el que les salva, él es el que les saca, como que las mujeres no pudieran romper solitas del maleficio. Siempre tiene que venir el príncipe para rescatarles, y ahí justamente se produce el amor verdadero, ¿no es cierto? Sí. Entonces, una vez que le ha dado el beso, la princesita rescatada ya va a encontrar el amor perfecto. El príncipe y la princesa hermosos tienen unos hijos tan bellos como ellos, poseen joyas, riquezas y son amados de una forma incondicional por sus súbditos. En síntesis, la felicidad plena que nos ofrecen los relatos de la Cenicienta, Blancanieves, son hechizadores, y eso nos han guardado en el inconsciente y van a influir en nosotros en la búsqueda del príncipe o la princesita para reproducir el tan anhelado modelo del amor romántico. Entonces nosotros creemos que este es el amor. Más tarde, estos mismos adolescentes que ya tienen guardados en su mente a la Cenicienta, le tienen guardada a Blancanieves, etcétera, etcétera, en el colegio van a leer esas obras monumentales de la literatura universal. Y aquí viene la clave de todo, que es la que nos explica algunos elementos. Romeo y Julieta de William Shakespeare, o lo que ya citamos hace un momento, Las penas del joven Werther, del escritor alemán Johann Wolfgang van Goethe, o leerán los versos románticos del poeta chileno Pablo Neruda, y escucharán las canciones románticas de música popular que han terminado por consagrar el mito del amor verdadero. Vemos cómo de una forma sutil las personas ya están preparadas para lanzarse a la búsqueda de este tipo de amor, tal como lo han aprendido desde su niñez, han fabulado y han construido en su imaginación y deseo. Entonces aquí es como yo digo, ha nacido el enamorado del amor, ha nacido el romántico soñador que sueña con fábulas de amor que alimentan su imagen de romántico eterno y amante apasionado. Entonces aquí viene la pregunta: cuando el romántico se enamora de la amada o amado, ¿lo hará en base de evidencias objetivas, de evidencias reales, de cómo es en verdad esa persona a la que supuestamente le está dando esa etiqueta del amor verdadero? ¿Será que lo ve tal como es el romántico, o será que el romántico se enamoró de un ideal que él fabuló, y cuando se encuentra con alguna persona que aparentemente reúne esas características, a lo mejor piensa que ese es el amor verdadero? Aquí les voy a poner el caso de una paciente que yo tuve hace unos 3 años atrás, que yo le di el nombre de Yovinda para siempre protegiendo la identidad. Entonces les voy a leer para que vean cómo se cumple algunos de los elementos, ¿no? Es decir, a veces nosotros no estamos enamorados realmente de la persona, o por lo menos tenemos una deformación, una ilusión de lo que creemos que es el amor verdadero, como el caso que vamos a leer de Yovinda. Yovinda es una señora de 52 años de edad, de instrucción secundaria incompleta, en proceso de separación de su conviviente Alexander N., de 54 años. Manifiesta que convivieron 35 años en unión libre.
acude por presentar un cuadro de depresión mayor, consecuencia del proceso de separación de Alexander. Llovinda refiere que desde su adolescencia soñó, imaginó tener un novio que fuera alto, trigueño, fuerte, con cabello rizado. Conoció a Alexander y era tal como ella lo había imaginado, tal como lo había soñado, con excepción de que el cabello no era ensortijado, sino que era lacio. Se enamoró profundamente de él, a pesar de que Alexander, desde el noviazgo hasta la actualidad, la maltrataba física, psicológica, emocional y patrimonialmente. Una de las razones del maltrato radicaba en que Llovinda era madre soltera y Alexander nunca aceptó a su hija. Afirma que nunca quiso abandonarlo porque, según ella, ¿dónde iba a encontrar otro como él? Llovinda, la romántica, entre paréntesis, la Cenicienta, había creado en su mente la imagen del amor verdadero. Por eso ella proyectó o regaló a Alexander, su príncipe, cualidades que éste no tenía, pero que ella, por la ilusión, por esa deformación de sus deseos, lo veía como su príncipe azul. Llovinda siempre sufrió de maltrato en su hogar paterno, en el que se profundiza a raíz de su embarazo siendo todavía soltera, por lo cual ella soñaba con salir de esa vida de sufrimiento, es decir, de Cenicienta. Yo, como profesional, intenté hacerle comprender que ella, Llovinda la romántica, en realidad estaba enamorada del amor y no lloraba por el amor verdadero que según ella estaba perdiendo, sino que lloraba por ella misma, por el espejismo que había forjado en su adolescencia, y más aún su relación en realidad era una relación sadomasoquista. Ella tenía la esperanza que Alexander iba a tomar conciencia e iba a cambiar su comportamiento. Pregunté a Llovinda si pensaba que él podía a estas alturas, es decir, más de 35 años de maltrato, convertirse en el amor romántico que ella había soñado en su adolescencia, y ella asintió con la cabeza afirmando que sí, que pensaba que él iba a cambiar. Entonces, una de las ideas centrales es ver cómo se puede llegar a deformar lo que nosotros pensamos que es el amor verdadero, y por eso a lo mejor fracasamos de una forma un poco más estrepitosa, porque hemos construido un ideal que no corresponde a la realidad. Yo aquí también he citado una canción que justamente reúne todo lo que nosotros hemos hablado hasta aquí. No sé si es que Samir ha tenido la oportunidad de escuchar a uno de los cantantes más famosos de la década de los 70, 60, 70, que es de origen italiano, pero que canta en francés, en español, etcétera, que se llama Salvatore Adamo. Oh, pero claro. Salvatore Adamo, yo solamente quisiera que usted... Este es de mi preferido. ¿Cuál es la canción? Entonces, verá, vamos a analizar la canción muy juntos, verá. Estamos hablando de que uno se enamora del amor antes de que aparezca la chica en mi vida. Yo ya tengo la imagen supuestamente del amor ideal, y lo único que entre comillas estoy esperando es encontrarme con ella en la realidad, y por eso le doy cualidades que no tiene. O sea, en realidad yo estoy enamorado de esa imagen que yo he forjado falsamente en mi mente. Entonces, eso justamente dice la canción de Salvatore Adamo, y empieza así, dice: mi amor debe saber que antes de encontrarte, y aquí viene la partecita que dice, vea, mi amor debe saber que antes de encontrarte, yo ya te conocía, ya te acariciaba. ¿Qué le parece? Vea, ya te conocía, vea. Antes de encontrarte, yo ya te conocía, ya te acariciaba. A latir empezaba mi amor hacia tu mirar que no me vio, pero yo te nombraba en mis noches con gran ilusión, y así me despertaba a la ternura, a tu ternura, y fuimos por el camino muy juntos, muy juntos. Y en el siguiente verso, el alba sonriendo amaneció segura de que serías en mi soledad ternura, y sé que al fin del tiempo que murió, más allá del sufrir y del dolor, más allá de la noche y del sol, está tu gran amor. Entonces renací después otra vez al caminar, muy juntos,
En tus pestañas hay un vuelo de golondrinas que balancean cegadas por tu luz marina. Maldigo el tiempo aquel que aún yo no te conocía, y aquí viene la otra parte. Mas yo ya te soñé al llegar mi juventud. Reafirma que es la imagen que le había forjado desde su adolescencia. Mire, mas yo ya te soñé al llegar mi juventud, el tiempo que viví sin la ternura, sin tu ternura, y aún más allá nuestros sueños irían muy juntos, muy juntos. Entonces, como usted puede ver, esta canción revela el romanticismo del autor, o por lo menos Salvatore Adamo realiza la lectura e interpretación adecuada de los sentimientos, ilusiones y deseos de la mayoría de gente que anhela encontrar el amor verdadero, tal como uno lo forja en la mente de uno. Entonces vuelvo a repetir, mi amor, debes saber que antes de encontrarte ya te conocía, ya te acariciaba. Entonces Salvatore, el romántico, está enamorado del amor porque no conocía a la amada de carne y hueso, pero entre comillas ya la conocía y ya la amaba. Y continúa la otra parte del verso cuando dice, maldigo el tiempo que aún yo no te conocía, mas yo ya te soñé al llegar mi juventud. Entonces esto confirma lo que estoy manifestando, que al llegar a la adolescencia ya está construida la imagen del enamorado del amor, no el enamorado de la persona de carne y hueso. Ya ha nacido el romántico que alimenta su romanticismo con lecturas de historias, novelas, poesías y canciones románticas. Es decir, cuando yo ya forjé esta imagen de ser el romántico enamorado del amor y conocí a esta chica que supuestamente es mi amor verdadero, yo para alimentar ese amor verdadero leo los poemas que había leído antes y ahora ya tienen sentido. Escucho las canciones y voy alimentando mis ensueños con ese romanticismo que yo mismo me había forjado. Entonces, y esto me hace creer que realmente estoy enamorado románticamente. Entonces, así es. Pero ya, dígame nomás. no, yo lo que quiero es tirarle otro tema, aparte, otra pregunta, ya para culminar con el programa, pero termine, no quiero sacarle la idea antes de que yo entre con el tema que le traigo ahora. Sí, Ya, termino, ¿verdad? Entonces, ya, entonces yo vuelvo a repetir, ¿verdad? En las aulas del colegio nosotros estudiamos las grandes obras de la literatura universal como la Ilíada, el Cid Campeador, Edipo Rey, el Mercador de Venecia, el Lazarillo de Tormes, el Príncipe Feliz, entre las obras literarias más importantes de la humanidad. Pero de todas estas obras, la que tenía más auspicios era Romeo y Julieta, del inglés William Shakespeare. Muchas de antes de que nosotros hayamos estudiado venía con esos argumentos de que los dos adolescentes eran los protagonistas y que estos dos adolescentes se habían convertido en el modelo ideal a imitar, porque ellos supuestamente encarnaban el amor verdadero. Tome conciencia usted que según la obra, Julieta tiene a duras penas 14 años y el famoso Romeo 19. Entonces, si nosotros seguimos, o sea, tal vez siendo un poco rígidos, si nosotros seguimos las pautas de que para que una persona relativamente tenga un nivel de madurez, por lo menos tiene que tener 18 años, y antes de los 18 años solamente hablamos de tendencias, de rasgos de la personalidad. Es decir, una persona incluso a los 18 años es completamente inmadura, a pesar de que tiene determinados rasgos. Entonces, si nosotros somos un poco consecuentes y coherentes, debemos decir que el amor maduro es producto justamente de una experiencia, de una práctica cotidiana que nos permite conocernos, conocer la vida, y hasta incluso, si cabe el término, hasta comparar diferentes parejas para decir este es el amor auténtico. Pero en la adolescencia uno recién está empezando a vivir, y una adolescente de 14 años se convierte en el modelo ideal del amor verdadero. Entonces, existen una serie de comentarios de la obra, porque supuestamente la obra Romeo y Julieta nos transmite, vea, estos valores: amor, sí, nobleza, pureza, eternidad, sinceridad, pasión y paradójicamente suicidio por amor. Imagínese, algo me quería decir, Samira. Sí, eso le quería yo comentar, que esas grandes obras de antes, digo yo de antes, porque ya no se ven esas obras donde se evoca el amor de con aquella
pureza, con aquella naturalidad, con lo que realmente se le quiere llevar al lector de lo que es el significado del amor, esas grandes experiencias. Por eso decimos hoy en día que ya no existen esos grandes amores de Romeo y Julieta. Es muy difícil que aparezca uno por ahí. Un amor Es que parecido. justamente, es que lo que pasa es que justamente yo le estoy diciendo que la obra aparentemente, pero escúcheme lo que estoy diciendo, aparentemente refleja nobleza, Sí. pureza, eternidad, sinceridad, pasión y paradójicamente suicidio por amor. O sea, la idea central es que esta obra ha sido el modelo ideal para seguir los adolescentes, pero justamente desde la lingüística se llega a hacer un análisis pormenorizado, línea por línea, verso por verso, y se llega a descubrir que en realidad lo que está haciendo William Shakespeare en esta obra es una crítica, es una sátira sobre la absurda creencia de que existe el amor verdadero. Y esto justamente se puede ver a través de los personajes centrales como Romeo y Julieta. Vuelvo a repetir, ¿qué puede saber de la vida una mocosa de 14 años? Un muchacho de 19 años. O sea que están recién empezando. Entonces, es interesante todo esto, porque en la obra, cuando supuestamente se enamoran Romeo y Julieta, en ese momento suena oportuno para sacar a relucir todas esas citas filiales de los textos de amor que uno ha aprendido posiblemente desde los 10, 11, 12 años, que uno empieza a ir descubriendo algo de literatura y a ir grabando en su mente lo que supuestamente es el amor. Entonces, todo eso que uno guardó es el momento oportuno cuando uno está aparentemente ilusionado. Y eso es justamente lo que hacen Romeo y Julieta. Ambos personajes aparentemente se aman de manera ejemplar, ideal y absoluta, ya que los dos se sobreponen a esos lazos familiares y sociales de toda índole. Pues hay que reconocer que se supone que Romeo y Julieta pertenecen a dos familias que no se pueden ver ni en pintura, y justamente el odio que se tienen esas dos familias es lo que alimenta el amor de ellos. Así O sea, es. aparentemente ya. No, Entonces, Romeo y Julieta, la época que se vivía en ese tiempo. ya, y verá, o sea, es que esto, pues, vuelvo a repetir, para profundizar sería largo, porque, vea, mi querida Samira, estamos hablando nosotros de aproximadamente siglo XVI, siglo XVII, Sí, XVIII, sí. donde prácticamente, pongámonos a analizar, el amor, ese amor romántico que si es que yo le conozco a usted y usted me parece atractiva, yo a lo mejor me enamoro de usted, usted se enamora de mí, o cualquier chico Sí. que esté en la calle conoce a una chica y aparentemente con libertad se enamoran. Eso recién es una conquista moderna posiblemente de los últimos 150 años. Usted analice que especialmente durante la época de la monarquía, y los ejemplos sobran, sin irnos hace tanto tiempo atrás, el matrimonio arreglado por intereses políticos, por intereses económicos, como el caso del rey Carlos de Inglaterra y la princesa Diana, Así es. que simplemente fue un matrimonio arreglado, así era hace 200, 300 años atrás. O sea, matrimonios de conveniencia, donde unían los reinos, donde las clases monárquicas, aristocráticas, no se casaban por amor, sino por intereses políticos, por intereses económicos y por intereses guerreros para engrandecer sus imperios. Ni siquiera las clases populares tenían esa posibilidad de enamorarse, o sea, por amor, o sea, todo esto era arreglado. Entonces, por eso debemos recordar que lo que hoy nosotros llamamos amor es un privilegio, es una suerte que con todos los errores y las equivocaciones que tenemos, poseamos esa libertad, entre comillas, para elegir libremente. Lógicamente, cuando yo elijo una pareja, incluso lo estoy eligiendo dentro de un plano muy limitado, que tiene que ver con la clase social a la que yo pertenezco, con la situación económica, con mis ingresos, con mis recursos y hasta con mi color de piel. Lógicamente pueden haber excepciones, pero vuelvo a repetir, lo que nosotros llamamos ahora amor, o sea, prácticamente es una conquista moderna. Recuerde usted que Julieta mismo se supone que está ya ofrecida en matrimonio a otra familia aristocrática, y tanto Romeo como Julieta se atreven a romper ese esquema, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo que aparentemente es rescatable, pero la idea que nos trata de dar William Shakespeare es que esto es una ilusión, es una deformación. Y él, desde los códigos de la lingüística, Oliver Lowbridge, lo que trata de decirnos es que tanto Romeo y Julieta
ya estaban predispuestos para enamorarse. Como dice Salvatore Adamo, antes incluso de conocerse, ambos ya tenían programado en su lenguaje que ellos ya iban a amar aparentemente por sí mismos, pero en realidad, o sea, es como que la sociedad a través de las obras literarias, los poemas, ya los había predispuesto, y cuando se encontraron aparentemente ellos encontraron ese amor romántico. Entonces, de ese análisis que se Esa realiza sobre el canción, drama de... perdóneme, doctor, esa canción de Salvatore Adamo, ¿debe saber o es Muy Juntos el título de esa canción? Porque entiendo Muy que juntos, Charles, muy sí, Muy juntos. Juntos, sí, porque entiendo que Charles Aznavour también canta una que dice así, Debe Saber. Es Muy No Juntos, le Muy conozco esa Juntos. canción. Ok, es Y ya, Salvatore la canción Adamo, es Muy Juntos, Muy Juntos. de Salvatore Adamo. Ya, ya. Sí. Y entonces, vea, la idea central, vea, yo le voy a leer algunos aspectos, vea, algunas líneas que están citadas exactamente de la novela de Romeo y Julieta por Oliver Lovritz, y vuelvo a repetir esto, yo investigué y es parte de mi libro. Entonces le voy a leer más o menos lo que yo escribí en el libro, dice, verá. El argumento nos narra la historia de dos adolescentes enamorados apasionadamente, que provienen de familias nobles y aristocráticas que tienen entre ellas una disputa irreconciliable. Por eso es de entender que las mismas no aprobarán la relación romántica de ellos. Y de antemano, imagínese lo que le digo, escuche esto, de antemano Romeo y Julieta se sienten desdichados, y la desdicha es el alimento que enciende más su amor, que les hace sentir que aparentemente ese es el amor verdadero, porque se sienten desdichados, se ponen a estar piensa en eso, ¿no? Entonces, eso podemos ver en los versos. Entonces, aquí tenemos un verso de Romeo. Él dice, él mismo es el consejero de sus propios sentimientos, embriagado en sus mismas lágrimas. Se forja a sí mismo una noche artificial. Estas frases de Romeo revelan al romántico encerrado en sus ensueños, alimentándose de su propia nostalgia, sumiéndose voluntariamente en un estado melancólico que es tomado por la prueba irrefutable de su amor. O sea, la prohibición hace que piense, y mientras más se opongan los papás, más aparentemente esté enamorado, porque el sufrimiento es mayor. Y justamente está completamente demostrado, y también si estuviera tiempo, pero lamentablemente no va a haber tiempo, yo hago incluso una comparación entre lo que sería el amor romántico y la influencia de los químicos, ¿no? Entonces es algo impresionante. No sé si hasta ahí tiene alguna pregunta, o si es que usted desea, le puedo leer una introducción a un tema que yo le llamo la química del amor en mi libro, que es bastante interesante, ¿no? Que yo hago dos citas que cuando empieza el texto, verá. Le voy a leer una partecita del libro. Se llama La química del amor en este capítulo. Entonces, y empieza con un poema. Dice, novio amado de mi corazón, grande es tu hermosura, dulce como la miel, león amado de mi corazón, grande es tu hermosura, dulce como la miel. Este es un verso de la cultura sumeria, que prácticamente son los padres de la humanidad, que se desarrollaron en lo que ahora es Irán, Irak, ese sector. Este es el primer poema que ha sido encontrado hace 2000, posiblemente fue escrito entre el año 2037 y 2029 antes de Cristo. Vuelvo a repetir, yo quiero poner énfasis en la poesía, en la ternura que se puede rescatar desde la literatura, desde la parte cultural, desde la parte emocional. Vuelvo a repetir para luego comparar con lo que dice la química. Novio amado de mi corazón, grande es tu hermosura, dulce como la miel, león amado de mi corazón, grande es tu hermosura, dulce como la miel, anónimo sumerio 2037 a 2029 antes de Cristo. Y ahora viene en cambio lo que nos dice la química sobre el amor, donde prácticamente se desdibuja de que nosotros realmente amemos, sintamos, sino que únicamente serían puras reacciones químicas que nos llevan a unirnos a una persona, a lo mejor hasta para procrear o para simplemente tener relaciones sexuales. Algo que ya dijo de alguna manera este filósofo Arthur Schopenhauer,
uno de los filósofos alemanes que se le conoce como los creadores de la ética de la voluntad. Para, para Arthur Schopenhauer, él decía que el amor individual no era más que el instinto puesto en acción para tratar de perpetuar la especie. Entonces, para Arthur Schopenhauer, prácticamente no existe amor, no existe ternura, sino simplemente el deseo de continuar la especie, sería de alguna manera, de manera instintiva, algo que más tarde fue desarrollado científicamente como la teoría del gen egoísta también, ¿no? Entonces le voy a leer, más o menos hago estos antecedentes para leerle esta partecita, luego que leímos ese poema romántico sobre lo que es el amor, y ahora lo descarnado y lo antirromántico que sería desde la química. Dice: en el amor se observa un aumento de dopamina y norepinefrina, disminución de la serotonina. Finalmente existe una etapa de apego de pareja con el fin de cuidar las crías. Aquí se observa la construcción y defensa de una madriguera. Se comparten los deberes de la crianza y existe comodidad y unión sentimental. Aquí son dos neuropéptidos los encargados de esta conducta: la oxitocina y la vasopresina. Esto dice un biólogo Fischer en la neurobiología del amor. Entonces, la idea justamente, por eso decíamos, ¿qué es esto que nosotros llamamos amor, no? ¿Existe o no existe el amor romántico, que es el que nos hace idealizar y que por eso fracasamos, por un lado? Y por otro lado, aquí estamos hablando de que el amor se sintetizaría únicamente a la producción de una serie de neurotransmisores químicos que nosotros prácticamente quedamos alterados por ellos. Tanto es así que simplemente el ser humano actuaría desde la ciencia como un drogado, porque todos estos elementos químicos que acabo de leer, según la ciencia, dicen que equivale a que una persona haya consumido cocaína. O sea, toda esa deformación, esa obnubilación, ese supuesto amor que nosotros tenemos, es justo como cuando una persona se droga con cocaína. Sí, y cuando realmente lo que quieren decir es que se transforma. La personalidad del ser humano se transforma realmente, cambia, es otra. Claro, claro. Entonces, es que justamente es como que uno está drogado por cocaína y el drogadicto no ve absolutamente nada. No, en ese momento, la única realidad que ve el drogadicto en ese momento es la droga. Y eso digo, entonces eso es lo terrible, ¿no? Entonces existe el amor, eso que nosotros llamamos amor. ¿Será que el ser humano es solamente químico? ¿O será que influye en aspectos sociales, la piel, etcétera? O sea, todo eso es para la controversia, ¿no? Entonces, estos mismos científicos dicen que cuando termina una relación de pareja es el equivalente de tener abstinencia de cocaína. Imagínense, o sea, el que está sufriendo por amor es como que está en ese momento sufriendo el síndrome de la abstinencia porque le han retirado cocaína. Entonces, es bien cruda, o sea, es crudo desde la biología, ¿no? Entonces, ¿dónde está la atracción? ¿Dónde? ¿Sí me comprenden? Entonces, justamente lo que todo cambia. La gente dice, no, es que eso es un proceso realmente que se vive, pero es la realidad, porque el cambio te trae esos sentimientos, esa forma de tú desarrollarte a partir de ahí, cuando ya termina una relación, aquella rutina que se llevaba, es como volver a comenzar de nuevo, otro tipo de vida, porque ya todo cambió. Entonces justamente todo esto, verás, Samira, o sea, por eso le digo, esto incluso nos sirve para entender cómo va evolucionando la relación de pareja. Por eso es que yo incluso en la radio que yo hablo los días acá en donde yo estoy, yo hablaba de que la relación de pareja podría ser comparada de alguna manera como cuando un niño nace y empieza a dar los primeros pasos, llega a la primera infancia, llega a la adolescencia, después a la juventud, a la madurez y a la vejez. O sea, de alguna manera yo trataba de hacer esta especie de comparación para tratar de explicar de que el amor de pareja, el amor real, no el amor romántico tal como nosotros nos hemos forjado en la mente, que nos lleva a mayores fracasos porque depositamos demasiadas expectativas ideales que no son reales. El amor que realmente es real
pasa por etapas. Entonces, justamente, tal vez la química nos ayuda un poquito para entender eso, porque desde estas investigaciones se dice que especialmente estos químicos del amor, especialmente la dopamina, apenas duran de 3 a 4 años. Es decir, cuando yo me enamoro de una mujer o una mujer se enamora de un hombre, en ese momento la producción de sustancias químicas que nos lleva a estar apasionados, que queremos estarnos besando, abrazando, estar en todo lugar, va a llegar un momento en que desaparece, más o menos entre los 3 y 4 años. Entonces esta es la fase de enamoramiento, que empieza con la atracción física. Que muchos se hacen esa pregunta, el por qué pasa eso. ¿Por qué? Es que eso ya, entonces, y justamente, por eso justamente quiero culminar con eso, ¿no? De que debemos entender que esta es la fase de enamoramiento donde la atracción física que provoca ese aparecimiento del deseo sexual, en el fondo, o sea, está también provocado por el aparecimiento de estas sustancias químicas como los andrógenos y la progesterona, o sea, la progesterona en las mujeres y andrógenos en los hombres, ¿no? Y de ahí se ingresa a una segunda fase, que es la que nosotros sabemos llamar el amor romántico, en el que se caracteriza porque ya nosotros queremos tener una pareja exclusiva de acuerdo a los valores culturales, en la que se va a crear un vínculo sentimental, y nosotros queremos también tener relaciones sexuales exclusivas. Entonces, en esta etapa, los neurotransmisores que están funcionando y provocan los cambios neurológicos, psicológicos, emocionales, tienen que ver con el aumento de la dopamina. Esto es lo que provoca esa sensación psicológica, subjetiva, de que la mujer que yo amo es única. Muchas, no hay nadie como ella, según yo. Y esto hace producir un aumento de mi energía y la atención, la concentración está dedicada solo a ella. Y eso produce euforia. Es una conducta motivada, pero que es inquebrantable, que está solamente dirigida a ella. O sea, es como que solo ella es del mundo y no existe nada más. La norepinefrina, que también actúa aquí, provoca que ponga una exagerada y sobredimensionada en las supuestas cualidades que tiene la chica, y al mismo tiempo hace que yo me haga de la vista gorda. O sea, no quiero ver, sabiendo que estoy viendo cosas negativas, cosas que no son correctas, ese rato no quiero ver, porque tengo miedo de que la magia se va a romper por la influencia de la norepinefrina. Entonces, esto también hace que la persona se ponga con hiperactividad, a veces hay insomnio, pérdida de apetito, a veces los temblores, la taquicardia, la ansiedad, disminuye la serotonina, por lo que hay poca concentración, y eso es lo que hace que sean como ideas obsesivas que solo queremos pasar pensando en ella o en él. Entonces, los científicos dicen que esta fase más o menos va a durar 3 años. Y posteriormente entramos, llamemos, en otra etapa, en la que sería ya del apego definitivo. O sea, necesariamente tiene que disminuir todo esto. Incluso Michel Foucault, ese gran psicólogo, filósofo y psicopatólogo francés, había descrito todo este proceso que yo les estoy analizando sin el haber estudiado nada de la teoría de los neurotransmisores, que es relativamente una teoría reciente, solamente en base de sus investigaciones en la sociedad occidental. Entonces, este es un proceso que se ha venido dando posiblemente por la adaptación cultural, social, etcétera, del ser humano. Entonces, en la tercera fase, que es la del apego, aquí ya vamos a dejar de ser apasionados, ya no queremos estar tanto tiempo con la pareja adorada. Ahorita sí ya le vamos a empezar a ver a lo mejor los defectos, ¿no es cierto? Y eso muchas veces hace pensar que no estamos enamorados, que a lo mejor empieza aparentemente a dejar de amar, pero esto pasa absolutamente en todas las personas. Y aquí es justamente que es lo que tiene que entender la gente, que de alguna manera es un proceso natural, porque si es que yo digo, no, esto sucede porque le dejé de amar, entonces yo voy a pensar que a lo mejor si me consigo otra chica, con ella sí voy a sentir el amor, la pasión y el deseo. Y posiblemente me una a otra chica separándome de la primera, y a lo mejor van a pasar posiblemente 3, 4 años, y a los 4 años va a repetirse exactamente lo mismo. Entonces, la idea central es que justamente esta etapa se consolida para que realmente el amor, la ternura, el diálogo se fortalezcan,
porque en ese momento lo que se está tratando es de buscar crear lo que se conoce con el nombre de un hogar. O sea, lo que se está es preparando el techo, si es posible, para tener hijos. Entonces aquí empiezan a actuar otros químicos como la vasopresina en el hombre y la oxitocina en la mujer, ¿no? Entonces se dice que esta es la etapa donde ya queremos de alguna manera formar el nido. O sea, sería este el proceso normal, natural y necesario a través de la etapa psicoevolutiva de las distintas parejas. Entonces yo siempre converso esto también con los pacientes, porque a veces vienen y dicen, no, es que ya no le amo a mi marido o a mi mujer. Entonces yo les trato de hacer entender que tal vez por adaptaciones históricos, sociales, culturales, se dé este proceso neuroquímico y este posiblemente se va a repetir en lo posterior. Entonces la idea es aprender a valorar tal como es, por un lado entendiendo que la Cenicienta, Romeo y Julieta son solamente ilusiones deformadas de lo que nosotros creemos que debería ser el amor romántico, pero lo que nosotros debemos es ajustarnos a lo que es el amor real, con seres humanos de carne y hueso, que tienen defectos, que tienen virtudes, que algunas tienen más cadera, otros menos cadera, etcétera, etcétera, porque todo eso es lo que deforma y lleva a todas estas crisis de pareja, crisis emocionales, problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Claro que sí, doctor. Entonces, teniendo en cuenta algo también muy que se ve muy a menudo, hoy, bueno, mundialmente diría yo, que se ha materializado demasiado el amor. Claro, es que justamente, o sea, yo por eso le decía Samira, nosotros tenemos que partir del tipo de sociedad en la que nosotros vivimos. O sea, ese economista que no es querido por la sociedad, especialmente por la sociedad occidental, que se llama Carlos Marx, cuando él escribió El Capital, en 3 tomos, en el tomo 1 del Capital, él dice que la célula de la sociedad capitalista es la mercancía. O sea, la mercancía es un objeto que sirve para satisfacer una necesidad. Y dolorosamente Marx concluye que en la sociedad occidental, en la sociedad capitalista, el ser humano es convertido en una mercancía que está sujeta a las mismas leyes de cambio económico. Entonces, dolorosamente, el ser humano en este tipo de sociedad está mercantilizado, y por eso le decía que es como que cuando uno se relaciona, entra en interrelación social, está entrando en una interrelación de mercancías, donde yo trato de ver la mercancía más favorable de la cual yo voy a sacar el mayor beneficio. Es decir, las relaciones personales, las relaciones humanas, dolorosamente están mercantilizadas, y cada uno de nosotros nos movemos dentro de la clase social, del grupo económico en el que tenemos de una u otra manera influencia, y eso deforma otra vez lo que tiene que ser el amor, pues, porque al dar prioridad a lo económico sobre lo afectivo, termina desvaneciéndose esa esencia de lo que debería ser el amor, pues. Así es, doctor. Pero mucho tiene que ver, vuelvo a repetir. Sí, dígame. No, termine. Mucho tiene que ver, ¿qué? O sea, justamente la formación que se llama económico-social centrada en el libre cambio. Eso nomás quería decirle. Exacto, así mismo es. Lo que quería preguntarle era, antes de terminar el programa, ya estamos en el último minuto para terminar el programa. Luego de toda esta gran explicación que nos ha dado y que entendemos que así es, a pesar de lo materializado que está el amor mundialmente, ¿cómo usted considera ese paso que hay del amor al odio? ¿Qué pasa ahí cuando una persona realmente ha amado a otra, a su pareja, a su expareja? ¿Será por las causas, por todo lo que pasó entre esas parejas, que realmente llega un odio, pero un odio que no se pueden ni ver? Y que no es porque dicen, no, eso es amor, eso es que se quieren todavía. No, odio. Ya, no sé si recuerda que la otra vez en uno de los programas nosotros estábamos hablando
justamente sobre la venganza, ¿no es cierto? Ajá. Entonces nosotros habíamos incluso dicho de alguna manera que existe una violencia lúdica, una violencia que está al servicio de la vida, una violencia que está al servicio de la defensa de los valores y de los principios, ¿no? Pero también decíamos nosotros que hay una violencia que es destructiva, una violencia que es vengativa. Entonces, en esta violencia destructiva, vengativa, se siente que ha habido un daño psicológico, que ha habido un daño emocional. Entonces, en la deformación inconsciente que tiene la persona al odiar, al intentar destruir, es como que simbólicamente quiere una reparación mágica por todo ese daño que uno ha recibido. Piensa que al hacerle daño a la persona que le afectó, se va a liberar. Por eso es una reparación mágica. Pero dolorosamente nosotros vemos que eso de ninguna manera va a funcionar, porque mientras más intenta vivir en ese odio, más daño psicológico y emocional se hace a sí mismo, porque posiblemente pueda que haga alguna acción que le llegue a la persona a la cual le quiere afectar, pero ante todo el dolor, la ira, la venganza está atrapado en uno, y al estar atrapado en uno no le permite superar esa etapa, no le permite sanar sus propias heridas para que pueda ir poco a poco viviendo un duelo que le permita entender que lamentablemente en una relación de pareja, a lo mejor nosotros mismos dimos la oportunidad para que esa persona que tanto daño nos hizo, nos haga, porque no supimos poner un alto a tiempo. Y a lo mejor al no reconocer eso, pensamos que dañando, destruyendo al otro, nosotros nos reivindicamos, pero muy por el contrario, si es que nosotros continuamos de esa manera, vivimos con un sentimiento de culpa, con una autodestrucción que incluso va a modificar la química de nuestro cuerpo, no nos va a permitir tener armonía, no nos va a permitir tener paz y posiblemente hasta desarrollamos enfermedades físicas. Entonces, en este caso, de ninguna manera considero yo de que ese odio sea la expresión del amor, sino una reparación simbólica, una reparación mágica para que después de haber destruido al otro, aparentemente uno renacer. Esa sería una posible explicación a lo que usted me pregunta, Samira. Excelente, excelente. No, claro que sí, una gran explicación. Pero bien, doctor, quisiera quedarme aquí porque la verdad que el tema es bastante amplio, bastante controversial, muy general y de verdad que ya el tiempo se nos acaba. Vamos a, lamentablemente, a tener que dejarlo porque seguimos hablando con el psicólogo, señores, seguiremos con eso que llaman amor. ¿Qué tanto es el significado de eso que llaman amor? Aquí explicamos bastante, escuchamos al doctor con grandes informaciones y queremos terminar el programa, doctor, con esa canción que usted nos estuvo hablando con relación al amor, sobre lo que dice Salvatore Adamo en esa canción. Perfecto. Vamos a terminar muy juntos, sí, ya la localizamos por aquí. Creo que sería una gran manera de terminar con ese tema. Y gracias, como siempre, como cada miércoles, con un gran temazo. Tu ternura y fuimos por el camino muy juntos, muy juntos. El alba sonriendo amaneció segura de que serías de mi soledad ternura. Y sé que al fin del tiempo que huyó, más allá del sufrir y el dolor, más allá de la noche y el sol, está tu gran amor. Entonces renací. Oh, la ternura, oh, tu ternura. Después otra vez a caminar
pestañas hay un vuelo de golondrinas que balancean cegadas por tu luz marina. Maldigo el tiempo aquel que aún yo no te conocía, mas yo ya te soñé al llegar mi juventud. El tiempo que viví sin la ternura, sin tu ternura, y aún más allá nuestros sueños irían muy juntos. Excelente canción, señores. Con esa canción despedimos el programa. Gracias, doctor, por estar ahí. Espero que le haya complacido escuchar la canción. Así que si tiene algunas palabras de despedida para nuestro público, adelante, doctor. Bueno, a lo mejor les dejamos con más preguntas que certezas, ¿no? Y a lo mejor incluso posiblemente haya personas que no compartan, pero lo fundamental es que tratemos de entender que existen diferentes manifestaciones del amor y que posiblemente fracasan las relaciones por el exceso de expectativas que nosotros ponemos, y ser un poco más realistas, aprendiendo a conocernos y aceptar la relación tal como es, siempre trabajando psicológica y emocionalmente para poder aprender a sobrellevar y convivir en una relación que necesariamente va a atravesar por fases de crisis, pero también de bienestar y de una relativa armonía y felicidad. Eso sería, mi querida Samira. Excelente, excelente sus recomendaciones, señores. Y hasta aquí nuestro programa, Aquí Entre Nos con Samira Espinosa, y la sesión Hablando con el Psicólogo, con el doctor Jorge Pérez. Señores, será hasta el próximo miércoles, donde traeremos un tema similar o mejor que el de hoy. Como siempre, doctor, muchísimas gracias. Será hasta el próximo miércoles. Gracias por la sintonía y hasta mañana. Aquí entre nos pero con Samira Espinosa, la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí le vengo a inspirar a esa linda princesa. Ella es Samira Espinosa y le dicen la tigresa. Esa sí es la dura, dura en comunicación. Aquí entre nos global.com tiene clase, tiene estilo y tiene tomando pilo a todos sus adversarios, porque Samira Espinosa es la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí entre nos global.com, la emisora del momento. No es cotorreo, esto no es cuento. Aquí hay profesionales con variadas entrevistas, apegada a la verdad y siempre de actualidad. Si se trata de deporte, tenemos buenos cronistas con Héctor y Osvaldo, que han consagrado en la pista. Respeto, Samira, para usted. Rey Romero, aquí entre nos global.com, activo con Samira Espinosa. Mi respeto, Samira.